Bueno gente, tuvimos el evento enumerado UFC 301 en Brasil y realmente no estuvo malo. Hubieron peleas espectaculares, hubieron peleas realmente entretenidas e incluso hubieron regresos dentro de la UFC que me sorprendieron, y les estoy hablando de la pelea de José Aldo contra Jonathan Martínez. Como todos ustedes saben, dentro del canal estuvimos haciendo nuestras predicciones y yo dije que el que iba a ganar esta pelea iba a ser José Aldo, porque iba a venir renovado a pesar del tiempo de inactividad que ha tenido luego de esa derrota que él obtuvo, la última derrota, la más reciente que tuvo contra Medatvashvili, derrota que por cierto luego de ella pues José Aldo se retiró, decidió colgar los guantes. Entonces José Aldo regresa y pues no lo hizo mal, para nada. Regresó mucho mejor que antes, regresó rápido como antes, incluso me atrevo a decir, parecía un José Aldo totalmente renovado, parecía un José Aldo totalmente nuevo otra vez. Y Jonathan Martínez, a pesar de lo bien que venía haciéndolo dentro de su carrera como peleador artista marcial mixto, pues no le bastó, no fue suficiente para contrarrestar lo que José Aldo había traído dentro de la pelea. Una cosa espectacular, como ya les digo, vimos a un José Aldo con sangre nueva, prácticamente dentro de sí mismo, porque se le vio rápido, porque se le vio controlando muy bien las distancias, porque se le vio incluso con muy buen cardio, hasta el punto de que yo me atrevo a decir que fue un tipo que no quiso todavía incluso finalizar a Jonathan Martínez. O sea, se le vio hasta benévolo, me atrevo a decir, porque en ese tercer asalto, cuando ya tenía la pelea prácticamente en la bolsa, cuando en 2 o 3 ocasiones colocó con varios golpes, dejó un poco como tambaleando a Jonathan Martínez, no quiso seguir presionando, no quiso finalizar desde mi punto de vista a Jonathan Martínez, o eso fue la impresión que yo tuve. Decidió hacerle un takedown, cosa muy rara, ¿ok? En lo que es la pelea de José Aldo, no es un tipo que se caracteriza por esto, y evidentemente a mí me sorprendió aún más porque todo este tiempo de preparación que había tenido José Aldo, todo este tiempo que tuvo el campamento de pelea e incluso antes del mismo, todo el tiempo de inactividad que tuvo dentro de lo que es la UFC en sí, pues lo que había estado haciendo José Aldo era entrenando boxeo. Por lo que yo me dije a mí mismo, esa pelea todo el tiempo José Aldo lo que más va a estar utilizando es las manos y mucho menos los pies. A pesar de esto y a pesar de que lo que yo pensé, ¿no? Pues José Aldo hizo muy buenas combinaciones, no solamente de golpes por encima con las manos, sino que también golpes con los pies, unas muy buenas patadas, unas muy buenas low key que también conectaron de manera bastante efectiva a lo que es el cuerpo, a lo que es el físico directamente de Jonathan Martínez. A pesar de esto, el boxeo pues no fue algo que no estuvo dentro de la pelea. José Aldo lo utilizó bastante bien en todo momento, fue bastante efectivo con ese boxeo. A los golpes al cuerpo que estaba marcando era bastante bueno, bastante rápido. Jonathan Martínez no sabía por dónde le iban a venir los golpes. Jonathan Martínez en ningún momento logró predecir lo que José Aldo estaba proponiendo todo el tiempo. Tiraba esos golpes al cuerpo, combinaba un 2 al cuerpo y tiraba a la cabeza, o de repente acortaba la distancia y tiraba un pequeño voladito a la cabeza. Era impresionante, el jab de José Aldo era sumamente rápido. En esta pelea, el que parecía el joven directamente era José Aldo, y esta no es la primera vez que estamos viendo esto dentro de la UFC. Hemos visto una y otra vez cómo se repite, cómo el veterano sigue siendo un tipo fuerte, sigue siendo un tipo duro, sigue siendo un tipo rápido y ágil en comparación a su contrario, que es un poco más joven. Vimos el caso por ejemplo de Justin Gaethje contra Rafael Fiziev. El que se veía más rápido era Gaethje, el que se veía mucho mejor, ya sea por condicionamiento físico, por reacción, por habilidades en general, incluso evidentemente lo que viene siendo la parte de la experiencia, Justin Gaethje ya la traía de por sí. Pero a pesar de todo eso se le vio mucho mejor, se le vio mucho más joven incluso que Rafael Fiziev. Esta pelea también de Poirier, por ejemplo, contra Benoit Saint-Denis, pues el que se vio mucho mejor fue directamente Poirier, a pesar de que iba perdiendo la pelea en lo que era su juego de suelo, porque todos sabemos que el juego de suelo de Poirier pues deja un poco que desear, sobre todo cuando se enfrenta a tipos que son excelentes en el suelo. Dustin Poirier tiene ciertos sometimientos dentro de su palmarés, pero no ha sido por ejemplo con tipos sumamente élites en lo que representa ese departamento de la pelea. A pesar de todo esto, pues Poirier termina finalizando con un KO estrepitoso a Benoit Saint-Denis, lo que otra vez muestra esto. No siempre el veterano es el tipo, digamos que con menos posibilidades de ganar dichas peleas. Ahora bien,
Lo que pasó con José Aldo fue un poco más de lo mismo. Veíamos un Jonathan Martínez que ya está colado dentro de ese top 15 de la división de las 135 libras y llamaba poderosamente la atención esta pelea, porque la UFC se ha caracterizado también con los peleadores que ya se quieren retirar, con los peleadores que se quieren ir directamente, y solamente a José Aldo le faltaba una pelea. Por lo tanto, al faltarle solamente una pelea dentro de la UFC, pues quizás la UFC pues quería darle como una pequeña piedra dentro del zapato para que no se fuera del todo bien. A pesar de todo esto, pues José Aldo, cuando culmina la pelea y le hacen esa pequeña entrevista dentro del octágono, pues en ningún momento dijo que se retiraba. El tipo, todo lo contrario, dijo que había regresado para quedarse y quería hacer otra vez una carrera para llegar al cinturón de las 135 libras, y esto es una locura, una brutalidad por parte de José Aldo. Si bien esto me trae muchísima alegría a mí, no solamente a mí, yo estoy seguro que a la mayoría de los fanáticos de la UFC y los fanáticos de José Aldo específicamente, pues le trajo muchísima alegría, porque no se vio un José Aldo decadente, no se vio un José Aldo viejo, no se vio un José Aldo, por ejemplo, como lo que hemos visto con Tony Ferguson, no se vio un Cowboy Cerrone reflejado en José Aldo, para nada, fue todo lo contrario, un José Aldo renovado, un José Aldo nuevo, joven, hambriento incluso me atrevo a decir, pero hasta el punto de ser benevolente, porque se vio tan sobrado, se vio tan bien frente a Jonathan Martínez, se vio con tanto control del espacio, con tanto dominio de lo que es el octágono, de lo que es la distancia, de lo que es conectar a placer prácticamente cuando quería, entraba, golpeaba, e incluso la habilidad, gente, la habilidad de esquiva que estaba presentando José Aldo dentro de esa pelea era impresionante. La cantidad de veces que hizo fallar a Jonathan Martínez con sus combinaciones, los giros que hizo Jonathan Martínez, esos golpes giratorios, los hizo fallar una y otra vez, no pudo conectar absolutamente ninguno de esos golpes giratorios. Impresionante lo de José Aldo, chequeando las patadas todo el tiempo, esas low kick que tiraba Jonathan Martínez, que ya de por sí venían con peligro, porque lo dije en ese video que hice de predicción para esta pelea específica. Jonathan Martínez es un tipo que tiene esas habilidades que tenía José Aldo, tiene esas características como deportista, como peleador, artista marcial mixto, muy parecidas a las que tenía José Aldo en su momento de gloria directamente, que son esas low kicks que son sumamente aplastantes, ¿no? Son sumamente fuertes, que te hacen muchísimo daño, te pueden sacar incluso de combate totalmente, como lo hizo otra vez José Aldo en múltiples ocasiones dentro de su carrera. Por lo tanto, era algo que había que tener en consideración debido a incluso la lesión que había tenido José Aldo ya hace un tiempo atrás, evidentemente, pero la lesión siempre queda ahí, siempre quedan los estragos de esa lesión. A pesar de todo esto, José Aldo se le vio pateando, como ya les dije, pero también haciendo chequeando esas low kicks, chequeando esas patadas, muy controlado. José Aldo, todo lo que es el entorno alrededor de todo ese octágono lo estaba manejando de manera sumamente efectiva. Incluso cuando Jonathan Martínez intentó en múltiples ocasiones cerrarle los ángulos a José Aldo todo el tiempo mantuvo la calma, todo el tiempo con esa experiencia que él tiene, supo cuándo salir, supo cuándo desplazarse lateralmente y supo cuándo embestir directamente para, digamos, acortar la distancia o alargar un poco más esa distancia para encontrar golpes, como ya les digo, a modo de sniper también. O sea, José Aldo nos dio ahora mismo una clase de striking, le mostró a Jonathan Martínez realmente lo que es ser un GOAT dentro de la UFC, porque José Aldo lo es. En la división de las 145 libras, José Aldo lo es. Ahora mismo está peleando en 135 y hay nombres bastante interesantes dentro de esta división. Y también hay que recordar lo que está pasando últimamente, o lo que pasó últimamente en la carrera de José Aldo. Tiene un récord interesante. En sus últimas 5 peleas solamente ha perdido una. Y miren qué interesante. Nombres, como ya les digo, Marlon Chito Vera, Rob Font también están dentro de esos nombres que José Aldo venció últimamente. Todas las peleas, o las últimas 5 peleas que tuvo José Aldo dentro de la UFC, todas fueron victorias por decisión unánime. Solamente la derrota que tuvo contra Merab Dvalishvili, que también, por cierto, fue una decisión unánime, en este caso para Merab, pero fue una decisión unánime. Dentro de la misma, José Aldo incluso defendió hasta un 95% de los derribos que intentó hacer Merab Dvalishvili. Por lo tanto, José Aldo creo que no está acabado del todo, a pesar, como ya les digo, que cuando un peleador se retira, cuando un peleador ya se hace un poquito mayor, José Aldo ya tiene 36 años, evidentemente, lo ha dicho Max en múltiples videos, los peleadores que tienen cierta edad, cuando están en divisiones, por ejemplo, inferiores o de poco peso, pues su carrera se le acorta muchísimo más que los peleadores que están, por ejemplo, en divisiones como pesos pesados, que a pesar de que tengan una edad un poco alargada, digamos 36, 37, 38 años, todavía pueden hacer carreras exitosas. José Aldo, pues está rompiéndola desde hace muchísimo tiempo, había ganado su cinturón
cinturón y había defendido en múltiples ocasiones ese cinturón de las 145 libras desde joven. Por lo tanto, José Aldo ha hecho una carrera sumamente larga dentro de la UFC y ahora mismo, como ya les digo, dijo que no se retiraba, que él quería seguir peleando, que incluso quiere hacer una carrera para llegar a ese top de la división de las 135 libras. Y como ya les digo, lo que ahora mismo está reinando este top es interesante. Incluso el campeón directamente, creo que con el estilo que tiene José Aldo y el estilo que tiene Sugar Sean O'Malley, por ejemplo, puede ser una pelea que me atrevo a decir interesante. No sé si la ganaría José Aldo directamente, no sé si tiene lo suficiente como para ganarle un tipo que es sumamente controlador de lo que es la distancia. Es un tipo que golpeando a distancia es muy bueno y es muy certero, como lo es Sugar Sean O'Malley. Tiene esas habilidades de finta, etcétera. Lo que le hizo a Marlon Chito Vera fue una pasada por arriba totalmente. No sé si José Aldo le pudiese ganar a ese O'Malley, pero creo que sí había pelea. Creo que sí hay pelea entre ellos dos, o por lo menos por lo que nos mostró José Aldo, ese control que tuvo durante toda la pelea, durante esos 3 asaltos frente a un Jonathan Martínez sumamente joven, fue impresionante, gente. Lamento informarles que para los hates que no quieren ver pelear a José Aldo, pues lo van a tener que seguir viendo, porque José Aldo vino bastante fuerte. Se renovó totalmente, como ya les estoy diciendo. Hizo un muy buen campamento de pelea desde mi punto de vista, y todo el tiempo de preparación que tuvo con lo del boxeo parece que le sirvió de algo, evidentemente. No sé qué va a seguir para su carrera, no sé si va a tener la pelea de boxeo que dijo antes de esta pelea que quisiera tener. No sé qué va a pasar con él, evidentemente. A lo mejor va a renovar con la UFC. Esto es muy interesante. Como ya les digo, José Aldo no está acabado para nada. No vimos un José Aldo decadente, no vimos a un José Aldo viejo, no lo vimos con carencias dentro de su juego de pie, que esto es lo más importante para él, porque se ha caracterizado todo el tiempo por hacer peleas de pie. Entonces, gente, José Aldo lo tenemos todavía para un rato más, y lo tenemos para un rato más de manera efectiva, porque José Aldo vino con buen pie, no se vio viejo para nada. José Aldo vino otra vez totalmente renovado, parecía el José Aldo nuevo, rápido, con muchas habilidades, con muy buena esquiva, incluso inteligente, más que antes. Evidentemente, pues todo el tiempo que él ha tenido, toda la experiencia acumulada que él tiene, pues sirve como para esto, para que ya no entren esos intercambios, como para que sea un tipo que evite un poco más recibir ese daño que antes sí recibía, que entraba a los intercambios, que era un tipo que le gustaba el tome y dame, que le gustaba fajarse. Creo que ahora lo vimos mucho más inteligente, mucho más selectivo en sus ataques, y esto me parece genial por parte de José Aldo. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.